Pues muy buenos días, hermanos, tanto a los que estáis aquí como los que están arriba, en el salón de arriba, y también los que después nos veis por internet, por YouTube y por algunas otras plataformas. Decíamos la semana pasada que una persona bendecida es una persona agradecida. Agradecida por todas las bendiciones recibidas de su mano bondadosa y generosa. En los versículos 1 al 5 que estuvimos considerando, el salmista le dice a su propia alma, se predica a sí mismo y se dice: alma mía, bendice al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides sus muchas bendiciones recibidas de su mano. No te puedes jactar de nada, alma mía, porque hemos recibido gracia sobre gracia. Y no podemos dejarnos llevar por el olvido, ni tampoco por el orgullo, y menos por la ingratitud. Cuando conocemos al Dios vivo y nos conocemos a nosotros mismos, lo único que podemos hacer es ser agradecidos por las muchas bondades y misericordias sobre nuestras vidas. Por eso, estos primeros 5 versículos es una exhortación a su propia persona para darle gracias al Señor. Si el primero de nuestros problemas como seres humanos es el pecado, la mayor bendición que podemos recibir en esta tierra de parte de Dios es su perdón. Por eso leíamos la semana pasada el Salmo 32. Acompáñame si quieres, Salmo 32, los versículos 1 y 2. Estaba hablando antes José de ser bienaventurados, ser más que felices, ser dichosos. Y fijaros quién es dichoso. Dice el mismo salmista David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso, más que feliz el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice el salmista en el Salmo 103, versículo 3. Él es el que perdona todos tus pecados. El que sana todas tus dolencias que se derivan de ese pecado. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ese pecado te había llevado al hoyo, a un pozo profundo donde no podías salir. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Déjame decirte, antes de pasar a los siguientes versículos, que no cargues con cosas que son innecesarias. Hermano, hermana, amigo, amiga, no cargues con cosas que son innecesarias ahora que eres hijo o hija de Dios. No cargues con fardos que impiden avanzar en tu vida cristiana, en la vida ahora, en esa carrera que tenemos. Dios perdona pecados, sana heridas, heridas emocionales, heridas físicas. Las sana, las cicatrices están ahí, pero ya esa herida no sangra, porque las ha sanado el Señor. Él es el que rescata del hoyo tu vida, de fosas, de adicciones. Renueva tu pasado, tu vida pasada. Esas
palabras que escuchaste siendo niño y que te hicieron tanto daño, o traiciones que viviste y que te hundieron y que te asumieron en una tristeza y en una depresión. Vamos a creer la verdad de Dios. No vamos a creer ninguna palabra que ha querido destrozarnos, que ha querido hundirnos en nuestra miseria. ¿Qué piensa Dios de ti? Eso es lo importante. Él te corona de favores y de misericordias. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Mira hacia arriba. Mira a Cristo, mira esa cruz. El Señor es refrigerio para nuestra alma. No vivas con culpa, con condenación, si Cristo te ha perdonado. Si Cristo te ha liberado de todas las cadenas, no puedes seguir viviendo como un esclavo. En lugar de lamentarte tanto, clama a Dios. A veces no recibimos perdón, ni sanidad, ni liberación, porque no la pedimos. Porque no pedimos como realmente deberíamos de pedir, o a veces ni siquiera pedimos. ¿Por qué no nos acercamos a la fuente de la vida, ahora que la tenemos a mano? No tienes que ir a la presencia de Dios perfecto. Solo tienes que ir a su presencia. Aléjate de los predicadores que no hablan de arrepentimiento y fe. Aléjate de esos predicadores. Pero huye también de aquellos predicadores que solo condenan, que solo legislan, que solo hablan del pecado, cuando estamos viviendo en la gracia. Vive libre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los hombres. Mira, hermano, cambia de canal. Cuando te quieras o te rayes, cambia de canal. No te rayes con lo malo, con lo negativo, con lo que falta, con aquello que te hicieron. Piensa en lo que Dios ha hecho en ti, por ti, y lo que puede hacer a través de ti. Y allí donde hay un corazón agradecido por todas las bendiciones recibidas, allí, cuando hay un corazón que se siente bendecido, surge una alabanza y una adoración espontánea y comunitaria. Y eso es lo que vemos de los versículos 6 al 22. Después de dirigirse a sí mismo de forma subjetiva, pasa ahora el salmista a hacer afirmaciones objetivas, más extensas, acerca de la relación de Dios con su remanente, con su pueblo. Y alaba a Dios por esa fidelidad mantenida con el pueblo de Dios. Versículos 6 y 7. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. A Moisés notificó, dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Mirad por un momento, porque Dios está haciendo alusión aquí, David está haciendo alusión aquí a la petición que Moisés hizo a Dios en Éxodo 33. En Éxodo 33 vemos un pasaje que podemos considerar anticlimas, porque los israelitas habían pecado contra el Señor, haciéndose un ídolo, un becerro de oro, ¿recordáis? Mientras su líder, mientras su capitán, mientras el que realmente los ha liberado por la mano poderosa de Dios, mientras Moisés está con Dios en el monte, ellos han buscado y han fabricado un ídolo.
Y Moisés es consciente de que merecen el castigo. Y por eso intercede por su pueblo ahí en Éxodo 33 y pide al Señor que continúe con ellos como su Dios y que no los abandone a su suerte, porque entonces será su perdición. Si me acompañáis a Éxodo 33, vamos a leer los versículos que van del 13 al 19, porque me parecen versículos fantásticos. Fijaros ahí la oración de Moisés, de este siervo de Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozcan y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vaya promesa. Mi presencia va a ir contigo y yo te voy a dar descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, fijaros lo que le pide Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el que seré clemente. Y ahora pasamos al capítulo 34. Al mismo capítulo de Éxodo, pero 34 vamos a leer los versículos 5 y 6. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fijaros, la experiencia de liberación de la opresión de Egipto demostró qué clase de Dios fiel acompañó a los israelitas, que a pesar de todos sus pecados, de todas sus miserias, de todos sus fracasos, de todos los suspensos que estuvimos considerando, que a pesar de todo eso, el Señor los introdujo en Canaán, en la tierra prometida, tal como lo había prometido. ¿Por qué? Porque Dios, como dice el salmista en el versículo 8, Dios es compasivo y clemente. Su paciencia, compasión y clemencia fue su modus operandi. Y utilizo esta expresión latina que significa su modo de obrar, porque Dios mostró durante todo ese periodo del Éxodo, durante toda la peregrinación del pueblo de Dios, que era lento para la ira, ¿y qué? Y grande en misericordia. Esta es una palabra que les encantaba cuando iban a la sinagoga, repetir al unísono. Dios, nuestro Dios, es lento para la ira y grande en misericordia, repetían los judíos. De no haber sido así, por esa grande misericordia, Israel hubiese sido sepultado en el desierto. En lugar de llevarlos con bien a la tierra prometida, Dios los hubiera fulminado. Pero nuestro Dios soportó pacientemente a un pueblo terco, a un pueblo duro de servir, a un pueblo rebelde. Dios fue y es compasivo y misericordioso, porque sabéis una cosa, hermanos, Dios es amor.
no solo toleró a ese pueblo, sino que actuó a su favor. Y esto yo no sé para ti, pero para mí me descoloca por completo. Aunque una generación, como todos sabemos, no entró en Canaán, sus hijos sí entraron y Dios mostró su misericordia y su fidelidad con su pueblo. La visión de un Dios ogro, la visión de un Dios policía, la visión de un Dios justiciero que hace justicia pero que lo hace a diestra y siniestra, hermanos, no es el Dios que se revela en la Biblia. Yo no sé cuál es la visión que te han inculcado. En ocasiones he comentado que cuando yo era pequeño me enseñaron un libro de catequesis y yo tenía la concepción de Dios dentro de un triángulo con un ojo muy grande. Y aquello me asustaba. En vez de transmitirme paz, me asustaba. Después de conocer a Dios de una manera personal, ya no me asustaba porque decía, Dios, tú conoces mis cosas malas, claro que sí, conoces mis pecados, pero también conoces mis sufrimientos, también conoces mis debilidades y eres lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9 y 10 del Salmo 103. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No es como tú ni como yo. Dios no es como nosotros. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si tú mirares los pecados, ¿te acuerdas lo que dice el salmista también? ¿Quién se podrá mantener? Pero en ti hay perdón y misericordia para que tú seas reverenciado. Dios le reveló a Moisés, le dio a conocer sus caminos y le enseñó cómo era en su trato con los hombres. Y eso es lo que nos está diciendo el salmista. Yo soy tardo para la ira y grande en misericordia. Y no deja de ser sorprendente que cuando Dios le muestra su gloria, como le pidió Moisés, cuando le muestra su gloria, la gloria de Dios lo que revela es un carácter paciente y amoroso. El Señor podría haber revelado muchas cosas de sí mismo, podría haber hecho una teología propia, una esencia de su ser, podría haber revelado su poder. Un poder sin igual. Él es todopoderoso. Podría haber revelado su sabiduría. Él conoce todos los misterios. Podría haber puesto de manifiesto su grandeza. Pero fue su carácter compasivo lo que le reveló a Moisés. Muéstrame tu gloria. Y el Señor le mostró a Moisés que era un Dios clemente y misericordioso. Ese es el Jesús que vemos en los evangelios. Ese es el Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que reveló a ese mismo Dios, que dijo incluso de sí mismo, en la única ocasión que dijo, aprended de mí, lo que nos dijo es, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si algo he aprendido en estos años de ministerio, en esta iglesia, ministrando al pueblo de Dios en diferentes lugares, es que Dios es el Dios de toda gracia.
Mira, lo sabía intelectualmente, lo sabía porque había pasado varios años estudiando en escuelas bíblicas, había estado varios años después, 4 años estudiando en el seminario. Intelectualmente, claro que lo tenía presente. Pero a veces el foco, hermanos, lo desviamos. Y cuando a veces estamos entre nosotros, cuando incluso nos movemos como iglesia, cuando caemos a veces incluso en la propia familia, en guerras de gusanos, perdemos de vista que nuestro Dios es un Dios grande en misericordia. Y que Dios quiere que sus hijos reflejen esa misericordia y que cuando nos ministremos los unos a los otros podamos hacerlo en amor. ¿Qué nos tendría que caracterizar? El Señor Jesucristo lo dijo: mirad cuántos se aman. No están divididos, están unidos. ¿Por qué? Porque se tratan con amor, con compasión, con misericordia. Perdona, el Padre nuestro, ¿recuerdas? Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si arañamos a veces en nuestro corazón, en aquello que nadie ve, pero el Señor sí lo ve y tú también lo sabes, a veces hay resentimiento, hay rencores, hay cosas que todavía no hemos perdonado, aunque Dios nos ha perdonado muchísimo más. Dios es más grande que nuestro pecado. No podemos convertir la casa del Señor nunca, la iglesia del Señor, en el oeste americano, donde disparamos a diestra y siniestra, sino que la iglesia del Señor, incluso nuestras casas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, si somos verdaderamente hijos e hijas de Dios, tendrían que ser oasis del cielo, que anticipan lo que un día vamos a vivir, donde el espíritu y el amor y la gracia se mueven con libertad, donde presiden nuestras relaciones y arbitra también cualquier tipo de relación interpersonal que podamos tener con otros, porque incluso somos llamados a amar a nuestros enemigos. Yo soy misericordioso, dice Dios. Yo soy clemente, yo soy paciente con el pueblo, con mi pueblo. Y si Él lo fue en el pasado, ¿cómo no lo va a ser ahora con la iglesia de Jesús? Él no castiga el pecado de inmediato como merecemos, porque Él es grande en misericordia y detiene el furor de su ira. Moisés, yo te voy a mostrar mi gloria. Yo soy un Dios paciente. Y eso es lo que espero de ti como siervo mío, que también seas paciente con los demás. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a todas las cosas que hemos hecho mal, a todas nuestras faltas, a todos nuestros pecados. Dios no nos da lo que merecemos, sino aquello que necesitamos. Él nos da conforme a su amor. Y qué gran bendición es esto, hermanos, tener un Dios así, a un Dios que no es arbitrario, que no sabemos como los dioses que a veces algunos incluso todavía adoran, dioses que no saben cómo estarán y que tienen que calmar su ira haciendo ciertos sacrificios, incluso sacrificios humanos.
El Dios que se revela en la Biblia no es un Dios así. Y si alguien te ha enseñado una visión de ese Dios, no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que vino a manifestarnos el Señor Jesucristo. El Señor ha pagado por ti. Sí, ha pagado por ti. Es increíble, pero lo ha hecho. Tan incomprensible que David tiene que recurrir a algunas de las ilustraciones para darnos alguna idea aproximada de la gracia divina. Y por eso fijaros lo que dice en el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, la altura de los cielos sobre la tierra. Decíamos el jueves en el culto de oración que cuando uno ve las galaxias conocidas, y ve nuestro planeta, somos insignificantes. Y esas son las conocidas. Imaginaros las que todavía, como dicen los grandes científicos, no conocemos. Pues imagínate la distancia entre nosotros y ese universo, ese cosmos. Pues dice, como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El universo es infinito, lleno de galaxias, y la misericordia del Señor es infinita. Miqueas, libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19, uno de mis favoritos. Por cierto, los profetas fueron levantados tanto en Israel como en Judá para llevar justicia al pueblo, para llevar incluso juicio al pueblo, para llevar muchas veces predicaciones muy duras de recibir. Pero curiosamente en los profetas está llena de misericordia, porque aún dentro del juicio hay misericordia en Dios. Y fijaros qué frase más bonita en medio de esta predicación de juicio. Dice ahí, ¿qué Dios hay como tú? Que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque se compadece ¿en qué? En la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades y arrojará, sí, arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y como le gustaba decir a aquella hermana Corinne ten Boom, aquella que, como sabéis, hay una película de ella que es El refugio secreto, porque ella escondió en su casa allí en Ámsterdam a muchos judíos y salvó a muchas personas del holocausto. Ella dijo, refiriéndose a esto, arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados y pondrá un cartel allí que diga, prohibido pescar. Prohibido pescar. Si yo he perdonado en tu vida o en la vida de otro cualquier pecado, ¿quién eres tú para ponerte a buscar el pecado que he enterrado allí en la oscuridad del mar, donde no hay luz? Dios no tiene nuestros pecados presentes, hermanos, una vez que los hemos confesado. Están en lo profundo, sepultados en el fondo del mar. ¿Recuerdas aquella canción antigua que decía, oh, cuán profundo es tu amor? No lo puedo comprender, alto es para mí, cuán profundo es. ¿Quién puede medir? Como dirá el apóstol Pablo también escribiéndole a los Efesios, el amor de Dios. ¿Quién podrá ver la longitud? ¿Quién podrá ver la profundidad? Por cierto, algo que hemos insistido una y otra vez, y no está de más volver a hacerlo,
Es decir, que el perdón de nuestros pecados no es algo que nosotros debemos de sentir, sino es algo que nosotros tenemos que creer. Yo no tengo que sentir que estoy perdonado, yo tengo que creer que he sido perdonado, porque dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesares con tu boca tus pecados, si confiesas y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Tienes que creer esto. No es cuestión de sentir, es cuestión de creer, de aferrarte a esta verdad. El enemigo desea que nos sintamos sucios, todo el tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque aquel que está sucio no tiene problemas de ensuciarse aún más. Si tú estás sucio con tu pecado, pues bueno, es como cuando estamos arreglando, yo qué sé, o pintando, o haciendo cosas en nuestra casa y se nos cae broza o se nos cae pintura y estamos ya, ¿qué más da ensuciarnos un poquito más? Ahora, si tú estás para venir a la iglesia y te has puesto una ropa, pues que está limpia, que está planchada y te ensucias, la cosa cambia, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas minimiza el pecado antes de cometerlo y lo magnifica después de cometerlo. Eso es lo que hace, ¿sabes para qué? Para que nos sigamos sintiendo sucios. Escucharlo a Él es vivir aturdido. Él es vivir confundido. Por eso, hermano, no escuches la voz de cualquiera que te esté diciendo algo o incluso de ti mismo. Cierra tus oídos a voces exteriores o interiores y ábrelos para escuchar la voz de Dios, hablando a tu corazón. Dios es un Dios de gracia perdonadora, de amor infinito. Ahora, ¿cuánto nos cuesta asimilar y comprender esto? Se cuenta que en vida de Napoleón, un joven desertor fue traído ante el emperador, quien ordenó que debía ser ejecutado de inmediato. Entonces la madre del joven que estaba allí se adelantó y le rogó diciendo: por favor, ten misericordia de la vida de mi hijo. Ten misericordia de él, clamó esa madre. No merece gracia alguna, añadió Napoleón Bonaparte. Con arrogancia dijo: no merece esa gracia. A lo que la mujer respondió: si lo mereciera, no sería gracia. La gracia de Dios ha sido mayor que nuestro pecado. Fijaros la ilustración tan preciosa y entrañable que encontramos en el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. ¿Un padre puede airarse? ¿Un padre en un momento determinado puede perder los nervios? ¿Puede hacer cosas de las que se esté arrepintiendo mucho tiempo? Pero el sentimiento dominante de un padre que no es un padre desnaturalizado, sino que es un padre normal, no es de ira, sino de compasión. Y si nosotros, siendo malos, como decía Jesús, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿qué no nos dará nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Si le pedimos pan, ¿nos va a dar una piedra? Si le pedimos un pescado, ¿nos va a dar una serpiente?
Dios no nos trata como merecemos, sino con mucha paciencia, ternura. Él conoce, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él sabe mejor que nadie nuestra debilidad. Cuando vamos delante de Él, ¿qué podemos decirle? Señor, pero si tú lo sabes todo, como le dijo Pedro, ¿verdad? Señor, si tú lo conoces todo, ¿qué te voy a decir? Si te amo o no te amo. Tú conoces mi debilidad, sabes que te he fallado, pero tú sabes que te amo. Aunque conoces mi debilidad. Versículo 17 y 18. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Fíjate que son promesas para aquellos que lo han tenido delante, que han tenido al Señor delante y se han apropiado de la obra de Cristo. Nadie se debe de olvidar, hermanos, que esto no es simplemente que ahora que somos cristianos yo puedo hacer lo que me da la gana y al final la gracia, como decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, pues bueno, como todo es por gracia, pues nada, sigamos pecando. No, esto no va así. Versículo 13, al final dice, se compadece el Señor de los que le temen, de los que le tienen en cuenta. Versículo 17 y 18, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Sobre los que lo tienen presente, sobre los que no hacen cosas porque saben que ofenden a Dios. ¿Cómo podría hacer yo este mal a mi Dios?, decía José. Aunque nadie nos vea, aunque se me proponga algo y se me diga, mira, esto nadie lo va a conocer. No, no lo va a conocer nadie, pero Dios sí. Fijaros lo que hemos leído en el versículo 17, porque esto no puedo dejarlo de pasar por alto. Al final del versículo 17 dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos y tataranietos, que van a recibir la misericordia de Dios por la gracia nuestra. Por eso nuestros hijos están dentro del círculo de la gracia. Después ellos deciden lo que hacen, pero esa gracia les puede servir a ellos y a toda su generación. En estos 30 años de ministerio en este lugar, ¿cuántas presentaciones de niños hemos hecho? Incluso la de algunos de los que estáis aquí. ¿Cuántos se han bautizado? ¿Cuántos han bajado a esta piscina que tenemos aquí, esta pequeña piscina, y han confesado que Jesús es el Señor y el Salvador de sus vidas? ¿Cuántos se han casado? Han contraído matrimonio y lo han hecho en el Señor, sabiendo que lo que estaban diciendo eran promesas y se estaban haciendo un pacto de fidelidad. ¿Cuántos incluso hemos tenido que despedir? ¿Y cuántos han muerto en el Señor, verdad? Pero que han peleado la buena batalla, que han acabado la carrera y que han guardado, como diría Judas, la santísima fe. Yo doy gracias a Dios por eso. Claro que a lo largo de esos 30 años, como a lo largo de los más de 100 años que tenemos como iglesia en este lugar en Puerto Llano, algunos se han apartado. Algunos se han incluso vuelto contra Dios. Porque Dios no ha hecho conforme a ellos querían. O esperaban una cosa de Dios y Dios no les ha dado conforme a lo que ellos esperaban.
O simplemente porque, como estuvimos viendo de los israelitas, salieron de Egipto, tomaron de la Pascua, se bautizaron en el Mar Rojo, pero a la postre no eran creyentes. No habían conocido al Señor. Pero hermano, no te quedes con eso. Quédate con tantas y tantas personas que tienes a tu lado, que están aquí o que están fuera de aquí, y que están incluso, porque somos una iglesia muy dadora, lo saben, ¿no? Somos una iglesia que en vez de recibir, damos. Pero lo tenemos asumido, y es más bienaventurado dar que recibir. Así que me quedo con eso. Somos felices. Porque vamos a una iglesia a Madrid, o vamos a varias en Madrid, o a Barcelona, o a cualquier otro sitio, y vemos gente de Puerto Llano, y gente que no está pasiva en la iglesia, sino que está activa. Y que incluso han salido pastores de aquí, personas que están trabajando para la obra de Dios. ¿Con qué nos quedamos? Cuando estamos en la carrera, cuando estamos en una carrera, y algunos que sabéis de esto lo sabéis muy bien, cuando uno hace una carrera, una media maratón aunque sea, si tú miras a los que tienes a tu lado y ves a uno que desfallece, a otro que se da por vencido, eso te desanima, te vienes abajo. Pero tú lo que tienes que hacer es puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en el Señor Jesucristo. No te fijes en nadie de los que estamos aquí, porque mañana podemos desfallecer. Dios quiera que no. Pero si no perseveramos, es posible que incluso seamos de estorbo para la carrera de otros. Por eso tenemos que tener los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. ¿Tenemos o no tenemos razones para alabar a Dios y darle gracias? Me decía el domingo Mari, madre mía, cuántas gracias tengo que darle a Dios por ver aquí en la iglesia a mis hijos, a mis nietos. ¿Cuánto nos ha bendecido el Señor como iglesia, hermanos, como familias? Cuando a pesar de las circunstancias hemos seguido perseverando en Él, independientemente de los tiempos, de la corriente, independientemente de que hayamos sentido la pérdida de personas que dejaban la fe o que nos dejaban porque se iban a la presencia del Señor. Muy rápidamente, porque así ya acabo con el Salmo, muy rápidamente. Fijaros que de forma natural el salmista pasa de la alabanza a la adoración. El Salmo pasa a partir del versículo 19 a su punto más álgido al contemplar el gobierno universal de Dios. Adoración al Dios que está controlando plenamente el universo, el cosmos, toda la creación. Mirad, hermanos, Dios no se ha desentendido de su obra. Dios sigue teniendo el control, las riendas de la historia. Versículo 19, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Ese Dios al que tienes tanto que agradecer, tanto por lo que alabarle, es el Dios que posee la supremacía incuestionable en el cielo y en la tierra. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y de cuyo dominio universal todos se benefician, todos, los que creen y los que no creen, porque hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. El Salmo invita a toda la creación a darle gloria a Dios,
David exhorta a que alaben, fijaros, los ángeles, versículo 20, los ministros suyos, los que servís, haciendo su voluntad, versículo 21, sus obras, bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Y versículo 22 termina igual que empezó, diciéndole a su alma: bendice, alma mía, al Señor. Bendice al Señor, porque Él es digno. Él es digno. Adora a Dios, alaba a Dios, agradece a Dios, porque Él es digno. Porque no tenemos un Dios cualquiera. Tenemos un Dios que se ha compadecido de nosotros y que nos ha amado con un amor increíble en la persona de su Hijo. Hermano, amigo, el Señor no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a su gracia. Y lo que Él tiene reservado en el futuro es inmensamente superior a todo lo que hemos recibido hoy. Todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros simplemente son un anticipo. Un pequeño anticipo de lo que Él tiene preparado para nosotros en la eternidad. Un aperitivo comparado con el banquete de gloria que un día tendremos con Él y con todos los santos que nos han precedido y que nos seguirán allí en las bodas del Cordero. Por eso, como decíamos la semana pasada, si te sientes bendecido, tú tienes que ser agradecido, tú tienes que alabar a Dios, tú tienes que adorar a Dios y solo a Dios. Bendiciones que en este mundo caído, ya lo sé, vienen mezcladas con muchas aflicciones, con muchas pruebas, pero pruebas que vienen a demostrar si realmente hemos creído en Dios o no hemos creído. Pero no olvidemos, como decíamos, no olvidemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hemos recibido mucho, mucho, mucho de su mano. Pero hermanos, vamos a recibir mucho más. Porque lo mejor está por venir. Bendice, alma mía, al Señor. Díselo a tu alma: bendice, alma mía, al Señor. Si no conoces al Señor como tu Señor y Salvador, tú tienes que conocer lo más bienaventurado que puedes tener en esta tierra. Sentirte perdonado por la gracia de Dios. Y si yo estoy perdonado por la gracia de Dios, ¿quién me condenará? Si Dios me justificó, ¿quién va a condenarme? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que nos dio con Él todas las cosas. Por eso, a Él, y solo a Él, hermanos, le damos toda la gloria y toda la honra. Y le decimos: Señor, Señor, tú eres merecedor de mi agradecimiento, de mi alabanza y de mi adoración. Amén.